Bien, pues vamos a hablar ahora acerca de otro importante tema de la regulación sectorial en materia ambiental, que es el relativo al marco jurídico de los residuos en México. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué se entiende por residuos. Bueno, pues la definición o una de las definiciones, hay muchas definiciones de residuos. Una de las más comunes es que un residuo es cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que esté destinado a ser desechado. Hay muchísimas otras definiciones, esa me parece que es sencilla y útil. Sabemos que el aumento en la generación de residuos a nivel internacional durante los últimos años ha aumentado considerablemente en todos los países y que México no es una excepción. Se calcula que en México se generan más de 44 millones de toneladas de residuos anualmente. Así que es algo con lo cual tenemos que vivir, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el marco jurídico aplicable a los residuos en México? La primera norma jurídica, como siempre, la más importante y la base desde la cual partimos, es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En primer lugar, en el artículo 3, que es donde encontramos todas estas definiciones importantes para la ley, para el contenido de la ley, encontramos ya una definición legal de residuo, que dice en el párrafo 32 de este artículo 3 que es cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. ¿Okay? Esa sería, por lo tanto, la definición de residuo que encontramos en la LGEPA. También los define, obviamente, la LGPGIR, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la normativa, la ley básica en materia de residuos en el país y es del año 2003. Bien, como les decía, existen muchas definiciones de residuos, también existen muchas clasificaciones de residuos. Nosotros vamos a utilizar para este curso la clasificación de residuos prevista en la ley. Hay muchísimas otras. O sea, hay clasificaciones que distinguen los residuos en base a su procedencia, por ejemplo, residuos industriales, agrarios, etcétera, ¿no? Por su biodegradabilidad o por su manejo o por su fuente de origen. Pero nosotros, como les decía, vamos a usar la clasificación de los residuos que establece la LGEPA y la LGPGIR, que es básicamente, esa clasificación distingue en 4 categorías de residuos. Tenemos los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial, residuos peligrosos y residuos radioactivos. Y cada una de estas categorías tiene un marco jurídico diferente. O sea, es diferente el marco jurídico que se aplica a los residuos sólidos urbanos que a los residuos radioactivos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que en materia de aguas la regulación se daba en base o en función de los usos del agua? En materia de atmósfera, la regulación jurídica se da en virtud o en función de las fuentes de emisión. Pues bien, en materia de residuos, el marco jurídico dependerá de si estamos ante un residuo sólido urbano, un residuo de manejo especial, un residuo peligroso o un residuo radioactivo. Cada uno tiene un marco jurídico diferente, entonces, y su gestión, la gestión de esos residuos, recae también en niveles competenciales diferentes. ¿Ok? Salvo los peligrosos y los radioactivos, que en ambos casos estamos hablando de residuos de competencia federal. Bueno, las definiciones concretas de qué es un residuo peligroso, un residuo radioactivo, un residuo de manejo especial o un residuo sólido urbano las encuentran en la LGEPA y en la LGPGIR.
pero creo que tampoco hace falta demasiado para entender cuál es cuál, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es un residuo radioactivo, todos sabemos lo que es un residuo peligroso, que son aquellos que tienen esas características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contenga agentes infecciosos que le confieran peligrosidad. Todos sabemos lo que son los residuos sólidos urbanos, que es lo que se conoce normalmente como basura, y normalmente son esos residuos generados en el ámbito doméstico. Y quizá donde puede haber un poquito más de confusión es en esta categoría de los residuos de manejo especial, que según la LGPGIR son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados peligrosos, ni sólidos urbanos, o bien que son sólidos urbanos pero en grandes cantidades. Esos son los residuos de manejo especial. Bien, residuos radioactivos y peligrosos son de competencia federal. Residuos de manejo especial son de competencia estatal, en términos generales estoy hablando, y residuos sólidos urbanos son de competencia municipal. A nivel internacional, ¿qué encontramos? A nivel internacional, lo que existe en materia de regulación de residuos es una regulación del movimiento internacional de desechos peligrosos. Eso es lo que se regula a nivel internacional. Y lo que en términos generales o como regla general está prohibido. O sea, el movimiento internacional de residuos peligrosos está regulado a nivel internacional, ¿no? El tratado internacional más importante en este tema es el Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos del año 1989 y su protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del año 1999. Hay convenios muy específicos para determinados desechos, por ejemplo, el convenio de Rotterdam, que se aplica a plaguicidas y productos químicos, y algunos otros, ¿no? Hay algunos, por lo tanto, tratados internacionales en este momento, en esta materia. Eso es a nivel internacional, que como les decía, básicamente lo que pretende este marco jurídico es evitar el movimiento internacional de desechos peligrosos, porque tradicionalmente los desechos peligrosos se habían movido desde países desarrollados a países en desarrollo, ¿no? Y como les digo, este marco jurídico se completa con tratados internacionales específicos para determinados desechos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes del año 2001, etc. Bueno, marco jurídico de los residuos en México. Ya les he dicho las bases, los elementos generales. Ahora vamos a concretar un poquito más. En relación a los residuos radioactivos. Los residuos radioactivos están regulados por un reglamento específico, que es el Reglamento General de Seguridad Radiológica. Y por una serie de normas técnicas súper concretas, súper detalladas, que son normas oficiales mexicanas. Hay varias, ¿no? Está la 003 NUC 1994, la 004, hay muchísimas normas oficiales mexicanas aplicables en materia de residuos radioactivos. También tenemos, como les decía, tenemos un Reglamento General de Seguridad Radiológica que establece el marco jurídico básico para estos residuos y, como les decía antes, son de competencia federal. Luego tenemos los residuos peligrosos, que esos sí que ya están regulados en la LGPGIR, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y quizá lo más importante o uno de los aspectos más importantes en relación a residuos peligrosos es que es necesario o son necesarias autorizaciones
para su manejo y para todo lo que sea prestación de servicios relacionados con residuos peligrosos, ¿no? Y esto incluye todo lo relacionado a residuos peligrosos hasta su disposición final. Incluso el transporte de residuos peligrosos es objeto o debe ser objeto de una autorización especial. Los generadores de residuos peligrosos están obligados a tener planes de manejo y, como les digo, esos planes de manejo tienen que considerar tanto el acopio, el almacenamiento, el transporte, el reciclaje, el tratamiento, la disposición final, ¿no? Y sobre todo también se le presta mucha atención al tema de la información acerca de todo aquello que puede conllevar o que puede acarrear residuos peligrosos. En la ley están definidos cuáles son los residuos peligrosos que están sujetos a un plan de manejo, por ejemplo, los aceites lubricantes usados, las lámparas fluorescentes y de vapor, de mercurio, los fármacos, lodos de perforación con base en aceite, la sangre, los residuos punzocortantes, etcétera, etcétera. Estos planes de manejo se registran ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es importante saber que en materia de residuos peligrosos los generadores de residuos peligrosos se dividen en grandes generadores, pequeños generadores y microgeneradores. Cada uno de estos grupos tiene obligaciones diferentes que están establecidas también en la ley. En relación a los residuos de manejo especial, como les mencionaba, están definidos en la ley GPGIR, ya hice una pequeña referencia a cuáles serían. Y lo que tenemos que saber es que son los estados los que tienen competencias o facultades sobre estos residuos. Y también existen diferencias entre generadores y se distingue entre grandes y pequeños generadores de residuos de manejo especial. Por último, tenemos los residuos sólidos urbanos, que es lo que se conoce normalmente como basura, que son, en términos generales, los generados en casa-habitación, o sea, insisto, lo que normalmente se conoce como basura y es de competencia municipal. Por último, para completar este marco jurídico en relación a residuos, tenemos que saber que existen delitos relacionados con residuos. ¿Qué tipo de conductas serán constitutivas de un delito ambiental? Lógicamente, las relacionadas con residuos peligrosos, ¿no? Entonces, hay delitos federales relacionados con residuos y que están relacionados, insisto, con residuos peligrosos. Y creo que este es el marco jurídico básico en materia de residuos. No sé si tienen alguna pregunta.